Reporte 100. El suspenso lo alargó un poco más Marcelo Ebrard ayer en su conferencia al decir que va a esperar la resolución de la Comisión de Honor y Justicia de Morena a la impugnación que presentó el domingo para tomar una decisión sobre su futuro. Anunció una gira por todo el país y también la posibilidad de crear una agrupación política nacional con miras a formar un partido político que tendría por nombre Movimiento Progresista. Y con nosotros Jorge David Aljovín, consultor y analista electoral, constitucional y parlamentario. Gracias, Jorge, por tomar esta llamada. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi querido Juan Carlos, para ti y todo el auditorio. Cuando vino Juan Pablo II a México y se despidió de México, pronunció una frase que dice: me voy, pero no me voy, me voy, pero no me ausento, porque aunque me voy de corazón, me quedo. ¿Así está Marcelo? Efectivamente, así está Marcelo deshojando la margarita, porque cada día que pasa va elevando el costo de la negociación. Se trata de un ultimátum que se avisa, pero que no llega, y que veremos finalmente cuál será el resultado final. Pero trae claramente el sello de la casa, muy parecido a lo que ocurrió en el conflicto postelectoral del año 2006, donde el presidente López Obrador denunció fraude electoral, muy similar a lo que está haciendo en estos momentos Marcelo, y cada vez señalando una gira para poder comunicar a través de un movimiento lo que sufrió en carne propia dentro del propio proceso de Morena. Por lo tanto, me parece que cada día que pasa, Marcelo tiene un grave riesgo. Por un lado, que su propia fuerza vaya disminuyendo y vaya perdiendo autenticidad, y sobre todo que no sea un movimiento genuino. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, en el caso de Morena, esto va generando animadversión dentro de los propios participantes y en el presidente López Obrador, quienes estarán exigiendo a Marcelo que pueda tomar ya una decisión inmediata, y por el otro lado, si lo ves del lado del frente, pues también estarán teniendo menos incentivos de recibir a Marcelo por cada día que pase. Por lo tanto, veremos realmente qué ocurre finalmente, pero simplemente habrá que decir en términos jurídicos que la creación de este movimiento progresista que plantea Marcelo Ebrard pues va en contra de los propios estatutos de Morena, en específico con el artículo 3, inciso G, que impide la creación de estos movimientos, sobre todo por la propia experiencia que se tuvo en la formación de Morena, que venía con un antecedente en el PRD, donde se tenían estas tribus que cada vez que se tomaba una decisión importante se sublevaban y ponían en riesgo el control centralizado de aquel partido. Por lo tanto, me parece que estos serán factores que habrá que tomar en cuenta, y veremos qué pasa con Marcelo. En cuanto a la impugnación, también a la gente en su casa, habría que decirlo que no es otra cosa que una inconformidad que primero se tiene que llevar ante los órganos internos, como tú muy bien lo señalabas, Juan Carlos, ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia, y en caso que esta comisión haga caso omiso a los reclamos de Marcelo, que es muy probablemente lo que ocurrirá, pues en términos jurídicos se podría llevar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente en la Sala Superior, y pues no creo en este escenario que Morena pues revierta la decisión que ya se tomó, y sobre todo cuando ya se entregó el propio bastón de mando. Por lo tanto, me parece que una de las vías, si se quiere en términos jurídicos, será la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero veremos si realmente el tribunal pues meterá manos al proceso de Morena, lo cual me parece totalmente irrisorio y que no va a ocurrir, sobre todo por la propia relación que tiene el presidente López Obrador con el Poder Judicial. Entonces hay varias aristas que se están detonando, y la última que te diría, Juan Carlos, también es una arista en el campo penal, porque habrá que recordar que el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución, elevó a delito grave el uso de programas sociales. Por lo tanto, si Marcelo continúa con esta línea, pues podríamos ver a operadores políticos en graves problemas a partir de esto, que ya merece prisión preventiva, y en términos para la gente en su casa merece cárcel de 2 a 9 años de prisión. Sí, ¿puede el Tribunal Electoral revocar un proceso interno de Morena que se dio en la ilegalidad porque está fuera de los periodos de precampaña electoral?
la posibilidad está latente, mi querido Juan Carlos, y esto es una parte que el Tribunal Electoral podría intervenir a través de lo que se denomina los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que son conocidos bajo estas siglas como un JDC. Y por lo tanto, cuando no se cumplen las reglas democráticas dentro de un proceso y las irregularidades que ocurrieron fueron determinantes, esto es que pudieran cambiar el resultado de la elección, pues lo que puede hacer el Tribunal Electoral es revocar la decisión, y en este caso sería pues simplemente retirarle la candidatura a la doctora Claudia Sheinbaum y por lo tanto reponer el procedimiento. En pocas palabras, habría que decirle a la gente que esto es muy parecido a lo que ocurre con la nulidad de las elecciones, ya sea por afectación a los principios constitucionales, que en este caso serían el uso de programas sociales, la operación por parte de los gobernadores, de los alcaldes, de los síndicos, y por lo tanto esto es penado por la ley y que lleva a la sanción máxima, que es la nulidad del proceso, pero también habrá que decirle a la gente de la casa que esta es la última alternativa que en dado caso tomaría el Tribunal Electoral, y como ocurrió en 2006, que no se anuló la elección y se dijo simplemente que hubo irregularidades, pero que no fueron determinantes, y por lo tanto en aquel momento, en el año 2006, se validó el triunfo del expresidente Calderón, y luego todo lo que tuvimos del fraude electoral, del voto por voto, casilla por casilla, y que es historia ya en nuestro país, y que efectivamente desde la perspectiva que lo veas, pues para algunos fue fraude electoral, para otros no, y aquí estaremos enfrentados a lo mismo. Si hubo realmente fraude e irregularidades en Morena que fueron determinantes, y veremos si esto afectará o no a la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, se calentó Marcelo Ebrard y declaró, como lo hizo el día que se entregaría el resultado de la encuesta, que ahora no haya cómo volver a Morena y pacificarse con ellos. Efectivamente, Juan Carlos, me parece que fue un escenario que se le salió de las manos, y que efectivamente este pataleo ha durado más de la cuenta, y se encontró con una respuesta por parte del presidente López Obrador, que al final del día ha optado por el pragmatismo puro. Si no quieres estar en el movimiento, pues nadie te va al final del día a robar, sobre todo porque hay un enorme pastel que hay que repartir. Por lo tanto, Marcelo se puede quedar sin presupuesto, sin los gobernadores, sin los diputados, los senadores y todo este aparato de Morena que finalmente lo está apoyando en este momento. Veremos cuál es la fuerza, pero también habrá que decir que se detonan varias pistas. Por un lado, la permanencia en Morena, que juega a favor de la unidad. Por otro lado, el puente que ha tendido el propio Frente Amplio opositor, en voz de Xóchitl Gálvez, del propio Marco Cortés, Alito Moreno, y que le han abierto realmente las puertas a Marcelo Ebrard. Y la tercera es que en su caso decida ir por Movimiento Ciudadano, pero lo cual significaría que al final del día podría haber un pacto dentro de la propia oposición. ¿Cuál sería este pacto? Se podría abrir la posibilidad que si Marcelo aparece en las boletas y al final ya casi de las campañas pueden verse y medirse los candidatos de oposición, pues uno podría declinar por el otro y sería factor determinante en su caso para poder derrotar a Morena. Por eso me parece que las claves están muy bien dadas, pero también habrá que decir que Marcelo perdió muchas oportunidades para poder declinar, denunciar o en su caso bajarse de la contienda de Morena. ¿A qué me refiero con esto? Tuvo la posibilidad primero que pudo bajarse cuando la oposición no tenía una candidata, esto es cuando no había aparecido en el escenario político Xóchitl Gálvez. Esa fue su primera oportunidad perdida. La segunda era antes de que se diera el resultado en Morena, lo cual me parece que lo hizo bastante tardío. Y la tercera, que es la creación de un partido político, pues habrá que decirle a la gente que esto solamente lo podrá iniciar a partir de enero del 2025 y que no es una oportunidad real. Y también se cerró la puerta de la candidatura independiente porque los plazos se cerraron el pasado 7 de septiembre, por lo tanto no hay una posibilidad real de que Marcelo vaya por esa vía, y además él lo ha declarado públicamente que la vía independiente no es una vía que él esté pensando ni dimensionando de cara al futuro.
Jorge David Aljobín, consultor, analista electoral, constitucional y parlamentario, muchas gracias como siempre por compartirnos tus reflexiones. No, te agradezco mucho, Juan Carlos, te envío un muy fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Gracias, hasta pronto. Reporte 100.